Hola y bienvenidos a otro Career Life Talks de Veritas. Hoy vamos a hablar de la carrera de Diseño del Espacio Interno y nos acompaña Alejandra Brenes, directora del programa, arquitecta, tiene una maestría en educación y tiene muchísimos años de experiencia no solo en el diseño del espacio interno, sino también en educación. Ale, bienvenida. Hola, muchas gracias. Ale, hablemos de diseño del espacio interno. Para vos, ¿qué es esa carrera? Bien, el diseño del espacio interno se enfoca en analizar, estudiar y proponer ideas de acuerdo a cómo habitamos los espacios, cómo son las experiencias que tenemos en los espacios que habitamos todos los días, habitación, residencial, comercial, de ocio, de trabajo. Aquí es donde es importante entender muchos factores del comportamiento humano, de cómo percibimos las cosas, cómo nos comportamos dentro de los espacios para poder determinar la forma óptima de diseñar un lugar para una persona en particular a diferencia de cualquier otra. Ale, es que acabas de decir una cosa súper importante. Habitamos el espacio y el espacio va desde la casa donde vivimos hasta donde compramos, hasta donde trabajamos, hasta donde estudiamos, hasta donde nos entretenemos. Es decir, todos los espacios tienen un componente interno. Ahora, hay una diferencia entre el diseño del espacio interno pensado, estructurado, y lo que alguna gente denomina la decoración de un espacio. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, esto es importantísimo que lo menciones porque a nivel general hay una confusión en la mayoría de las personas que no se dedican a este campo entre el diseño del espacio interno y la decoración. Vamos a ver, son disciplinas o quehaceres complementarios, sin embargo el diseño del espacio interno contempla capas más profundas del diseño. ¿Por qué normalmente la gente se confunde? La decoración se enfoca en lo visible, ¿no? El color, la textura, materiales, aquello que está en la superficie. Sin embargo, el diseño del espacio interno involucra otros conocimientos que son mucho más especializados. Por eso la carrera dura 4 años y no menos. Entonces, diseño del espacio interno considera elementos del pensamiento humano, tiene un proceso de preparación en cuanto a la psicología, en cuanto a la historia, por ejemplo, del diseño, historia de la arquitectura, del diseño del espacio interno, conocimientos estructurales, conocimientos técnicos, entender todo aquello que no se ve. Por ejemplo, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, sistemas de seguridad, optimización en iluminación de acuerdo al el tipo de actividad que vas a tener, de trabajo, de consumo, comer, no requiere de la misma iluminación que requiere tener un trabajo con cosas pequeñas, ¿no? Entonces, determinar estos niveles de iluminación óptima requiere muchísimo más estudio, más profundización en una carrera. De hecho, nuestra experiencia con nuestros estudiantes de diseño del espacio interno es que son graduados sumamente ágiles, no solo con el diseño del espacio, sino diseño de mobiliario, diseño de iluminación, son expertos en materiales, es decir, es un profesional muy robusto y hoy en día hay un componente que quisiera nos comentes un poquito más, que es la sostenibilidad. Porque si todos los espacios tienen que ser diseñados y experimentados por las personas, entonces la sostenibilidad se vuelve algo crítico en el diseño del espacio interno. Definitivo. Vamos a ver, es inconcebible en este momento pensar en una carrera y más en una carrera de diseño si no consideramos la sostenibilidad.
¿Por qué razón? Cuando hablamos de sostenibilidad, la gente lo relaciona con medio ambiente, toda la parte ecológica. Bueno, entendemos la sostenibilidad como una consideración más amplia, que contempla aspectos económicos, sociales y, por supuesto, que medioambientales. ¿Cómo diseño del espacio interno entra en este enfoque que para nosotros es fundamental? Debemos ir hacia allá y ese es el futuro de todas las carreras y espacio no se queda atrás. Nosotros hemos hecho un proceso de análisis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, porque la UNESCO plantea hace algunos años que para el 2030 vamos a tener un objetivo donde toda la sociedad sea mucho más equitativa, donde sea más justa. Dentro de la escuela analizamos estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y consideramos, sobre todo en los cursos de diseño, cómo estos aspectos pasan por nuestro problema de diseño y esta propuesta satisface algunos o la mayoría de estos objetivos. La gente puede decir, bueno, ¿qué hacemos con trabajo más justo para todas las personas? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el curso donde resolvemos problemas vinculados a hospitalidad, hotelería, analizamos un modelo de turismo o un modelo de hotelería que satisfaga un turismo muchísimo más inteligente, muchísimo más serio y más comprometido con aspectos sociales y económicos. Entonces, bueno, dentro del programa que se propone, se analiza, por ejemplo, comunidades pequeñas que produzcan diseños autóctonos, que sea parte de la cultura local y esto se incorpora a los proyectos. No consideramos un diseño que pueda estar acá o pueda estar en Europa. Consideramos un diseño local y que surja de los elementos locales, de la cultura, de nuestra historia, de nuestros artesanos y que además dentro de su funcionamiento pueda darle también trabajo a todas estas comunidades. Por ejemplo, la señora que vende tortillas o que hace tortillas en la comunidad, se le hace un espacio dentro del hotel para que los turistas vengan y trabajen con ellos, aprendan a pescar, aprendan a sembrar, que ya es mucha de la demanda que las marcas hoteleras nos piden como diseñadores. Entonces no estamos lejos de lo que ya el mundo nos está pidiendo como diseño. Ale, y es que en este ejemplo estás describiendo a un profesional que tiene que saber de muchas áreas. Entonces, eso me trae y me gustaría hablar un poquito más en profundidad tal vez de algunas de las otras áreas en que un diseñador del espacio interno tiene que saber sobre economía, tecnología, obviamente comportamiento humano y demás. Contame un poco, por ejemplo, de las posibilidades del diseño comercial que tiene un diseñador del espacio interno. Sumamente interesante, es un área donde se puede abrir un campo de especialización súper amplio. Si hablamos de diseño comercial, estamos hablando de la manera en cómo nosotros consumimos elementos. Y aquí puede ser desde ir a comprarme una blusa, desde ir a comprar mobiliario o ir a consumir alimentos. Entonces, dentro de esto hay una serie de consideraciones que se tienen que tener. Te voy a poner un ejemplo, un restaurante. Cuando entramos a diseñar un restaurante, se deben analizar muchos aspectos. ¿Quién es mi cliente? Mi cliente es el que me está contratando para desarrollar el negocio, pero mi cliente también es aquel que consume dentro del negocio. Y yo tengo que garantizar que mi cliente tenga un ingreso estable y que mi cliente, que es el que consume, no venga una o dos veces, venga muchas veces. Esto me obliga a generar una experiencia innovadora, distinta, que sea algo diferente acá o allá, si me ubico en diferentes puntos del restaurante. Además implica detalles sumamente importantes. Cuando se diseña un restaurante, lo primero que se hace es definir cuál es la carta, qué voy a servir. ¿Por qué? Porque de esto depende un concepto que pasa por todos los aspectos del restaurante. Desde cómo se elabora este menú, cómo va a ser los elementos o los detalles del espacio, cómo se van a comunicar todos estos conceptos a partir de el tipo de letra que voy a usar, los colores que tiene el menú, los colores que voy a usar en el entorno, el tipo de iluminación que voy a tener, si va enfocado a gente joven, a gente más adulta, si va a ser un restaurante pequeño y acogedor o va a ser algo grande que acoja familias, por ejemplo. Todo esto lo comunican desde el macro del espacio, desde la parte más grande del espacio hasta cada uno de los detalles. Y empieza a trabajar multidisciplinariamente o interdisciplinariamente con otros profesionales del área. Por ejemplo,
cómo se va a vestir el personal que atiende este restaurante, entonces entro a trabajar también de la mano con otros profesionales. Cómo diseñar toda la marca, la tipografía, hasta cómo se va a comportar el personal que va a recibirme y que va a atenderme hasta que yo me vaya. Entonces, hay que analizar muchos elementos, desde la planificación, la idea, la construcción y la gestión del proyecto son elementos sumamente importantes. Qué interesante, Ale, porque estás describiendo entonces un proceso de aprendizaje también complejo, también integral. Ale, nos acabas de explicar un poco el impacto del diseño del espacio interno en los espacios comerciales, pero hay un montón de posibilidades que nuestros graduados tienen. Contame un poquito, por ejemplo, del diseño del espacio de trabajo tan importante hoy en día. Claro. Creo que de unos años para acá se ha caído en cuenta de la importancia que es el diseño de los espacios, particularmente los de trabajo, en función de la eficiencia, el confort de las personas, del rendimiento de un colaborador. Hay un dato sumamente interesante y es que, de acuerdo a las últimas investigaciones, pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, cerrados. Trabajás, estás en tu casa, dormís, salís a recrearte, normalmente en espacios cerrados. El espacio de trabajo es un área donde pasas mucho tiempo durante el día y muchas veces estos espacios son más perjudiciales que incluso los espacios exteriores en el centro de la ciudad. ¿Por qué razón? Porque no están bien pensados, no están bien ventilados, no están bien iluminados. Eso significa que perdés rendimiento en tus horas laborales y en tu eficiencia. Se ha venido a tener mayor conciencia de unos años para acá, donde nos centramos nuevamente en el ser humano como punto y atención de esto y se analizan una serie de aspectos. La acústica, la iluminación, la ventilación, la circulación de aire en espacios donde hay mucha gente concentrada. Todo esto se considera y se regresa otra vez a la idea de darle una visual más atractiva al trabajador, que tenga una iluminación natural, que tenga ventilación natural y que de esta manera la persona esté mucho más a gusto, esté más confortable y no sienta como una recarga ese espacio que pasa, ese tiempo que pasa dentro de un espacio cerrado. Claro, y es que todos los espacios son una reacción a cambios culturales, a procesos. Correcto. Y demás. Ahora, pasamos un montón de tiempo en el trabajo y de vez en cuando queremos ir a divertirnos. Contanos un poquito de los espacios de entretenimiento, espacios como hoteles, por ejemplo. Claro. Dentro de una tendencia que existe ahora es ponerle mucha atención a dónde descansamos, dónde pasamos estos ratos de ocio, que contempla si restaurante, poder ir a comprarme algo, quedarme un par de días o más tiempo, conocer un país a partir del lugar donde me voy a quedar, eso es sumamente importante. Ya quedó atrás esa idea de que el hotel donde yo me quedo, así esté en San José o esté en Nueva York, es exactamente el mismo porque la marca sí me lo dice. El diseño de espacios de hospitalidad o de hotelería ya sugiere un carácter más definido de acuerdo al lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque siempre va a venir ligado a una experiencia. Donde yo vaya desde el momento en el que cruzo la puerta, es una experiencia y me dice algo, me cuenta una historia del lugar donde yo estoy, del lugar que voy a conocer. Entonces voy a disfrutar, pero voy a disfrutar de una manera distinta. Conozco, aprendo y convivo con la gente con la que voy a disfrutar de un lugar, de conocer un lugar distinto. Claro. Ale, ahí estamos recibiendo algunas preguntas del público, te las hago al final, pero quisiera preguntarte, porque esta es una conversación para muchachos que están pensando estudiar tal vez diseño del espacio interno o carreras afines. ¿Cuál es el perfil de un muchacho? ¿Qué le dirías a un muchacho? Si usted está interesado en esto, busque diseño del espacio interno. ¿Cómo lo definirías un poquito? A ver, el perfil de un diseñador del espacio en particular reúne varias características. Es una persona detallista, es una persona que le gusta observar los detalles, que le gusta entender cómo se construyen las cosas. Definitivamente tiene esa chispa de la creatividad, de hacer algo diferente. Es aquella persona que ve un objeto o un espacio vacío y se imagina muchas posibilidades dentro de este lugar. Recrea cosas, se imagina cómo cambio, cómo quito, cómo transformo, cómo muevo, cómo amplío, cómo conecto adentro con afuera. O sea, esa parte de la imaginación es importante. Eso desde la parte individual. Y además tenemos que contemplar otros elementos, como por ejemplo el trabajo en equipo.
un profesional de diseño del espacio interno trabaja en colaboración con otros profesionales del área complementarios que hacen que su trabajo sea mucho más rico y más profundo, más comprometido con una problemática que pueda llegar a enfrentar. Yo me imagino el día a día del diseñador del espacio interno muy activo. Tengo que escoger materiales, colores, espacios, la luz, qué actividades suceden en el espacio, cuál es la manera más eficiente. ¿En qué otras cosas se puede especializar un diseñador del espacio interno? Hablamos un poquito de comercio, hospitalidad, pero tal vez hablar de otras cositas más que puedan ser de interés para los muchachos que han pensado estudiar en el espacio interno, pero tal vez todavía no han encontrado ese clic, ese nicho que los haga estudiar esta carrera. Claro. Vamos a ver, el diseñador del espacio interno trabaja con gente, para la gente, por la gente, ¿no? Lo que busca es brindarle bienestar a una persona o a un grupo de personas que tienen una situación o una necesidad en particular. Entonces, bueno, eso nos lleva a muchos campos de trabajo. Lo tradicional o lo usual, por lo menos en nuestro país o en otros contextos, Sudamérica, Norteamérica, es trabajar de la mano con ingenieros, arquitectos, en un trabajo complementario o en conjunto en oficinas de diseño, ¿no? Y dentro de las oficinas de diseño puede abarcar diversos campos o diversos alcances, ¿no? El diseño del espacio interno se mueve desde la consideración de un proyecto total hasta estos pequeños detalles, diseñar mobiliario, diseñar objetos para un sitio, diseñar textiles, diseñar una serie de detalles. De aquí que podamos desempeñarnos en muchas otras áreas. Entonces, bueno, te voy a hablar de las que tal vez no son tan conocidas, como el diseño de escenografías, el diseño efímero, el diseño de un evento. Entonces también se trabaja de la mano, por ejemplo, con empresas comerciales, empresas de publicidad, empresas de arte, ¿no? Muchas organizaciones artísticas tienen diseñadores del espacio interno dentro de sus equipos de trabajo porque se busca, por ejemplo, transformar puntos de la ciudad, transformar una gran bodega en un espacio artístico, que va a suceder un evento importante y elegante, y una bodega industrial de pronto se convirtió en un salón para un evento donde puede llegar 500 personas y no pasa nada. Entonces, este profesional debe contemplar todos estos aspectos, instalaciones y demás que tal vez el sitio no tiene. Entonces, como te digo, desde proyectos grandes, macro, que abarquen muchas problemáticas, hasta pequeños detalles como diseñar un textil que es específicamente con un color o con una textura para un proyecto, para una marca, pueden ser campos de trabajo para un diseñador. Ale, qué interesante eso que me estás diciendo. De hecho, me estoy acordando del viaje que tuvimos a la costa este de Estados Unidos, donde fuimos a Washington, a Nueva York, luego a Boston, a MIT. ¿Te acordás un poco de lo que vivimos y lo que vivieron los estudiantes? Increíble. De verdad que fue una de las experiencias que más ha marcado mi vida como docente, porque recorrer estos espacios que son tan importantes, tan cargados de historia en las ciudades más grandes de Estados Unidos, además recorrer oficinas, las oficinas más importantes de diseño en el mundo, compartir con ellos todo aquello que les puede esperar y que está ahí a la puerta de obtener su título y conectarse con el mundo. Ha sido de verdad una experiencia increíble poder compartirlo con ellos, aprender incluso de ellos y su visión de las cosas. Es de las experiencias más enriquecedoras que la academia nos ha dejado y que particularmente acá tenemos esta oportunidad de desarrollar. Ale, los espacios o la experiencia del espacio interno se ha vuelto sumamente importante ahora en tiempos de pandemia, donde experimentamos el hogar, pero ahí estamos trabajando, estudiando, divirtiéndonos. Contanos un poquito del impacto que ha tenido esta situación sobre los diseñadores del espacio interno. De la noche a la mañana nos vimos confinados a un área que antes considerábamos para muchos un habitar de fin de semana, ¿no? Llegábamos a la casa, dormíamos, pasábamos ahí unas 8 horas y al día siguiente a movernos a otros espacios. De la noche a la mañana nos vimos en el problema de entender que este espacio tenía que funcionarnos para todas las actividades cotidianas. Y nos encontramos con la casa oficina, la casa gimnasio, la casa guardería, la casa escuela. Y entonces creo que ha sido, aunque lamentablemente esta situación, un proceso de entender por qué es importante el diseño del espacio.
y que un espacio reducido puede ser muchísimo más funcional si está bien pensado en el diseño de su mobiliario, en el tipo de iluminación que yo tengo, en la incorporación o no de elementos naturales que me generan mucho más bienestar a la hora de vivir. Entonces, estos pequeños detalles que antes considerábamos probablemente un lujo o algo puramente ornamental, se convirtió en elementos que eran parte de una experiencia que tenía que cambiar durante el día y durante los fines de semana. Ha sido nuestro espacio por más de 6 meses. Y lo estamos viviendo todos, con nuestros niños estudiando en la casa, con nosotros trabajando. Es decir, el diseño del espacio interno en estos tiempos se ha vuelto súper importante en la experiencia de llevar una crisis. Y esto yo creo que es una solución más a un montón de problemas y situaciones que vienen en el futuro y que apenas están empezando. ¿Cómo ha llevado la universidad y la escuela este proceso de virtualización? Porque pasamos de estudiar en un campus preparado, con todos los laboratorios, con todas las herramientas de cómputo, a trabajar desde las casas y a llevar los talleres de diseño, por ejemplo, desde las casas. Contanos un poquito esa experiencia. Ha sido una experiencia retadora, pero también muy satisfactoria. ¿Por qué razón? Hemos visto que nos enfocamos en las necesidades del estudiante para poder comprender un proceso que ya acá dábamos por hecho con los espacios que tenemos. Ahora, ¿cómo aprende el estudiante dentro de su casa con sus posibilidades y las condiciones con las que tiene? Entonces, bueno, logramos hacer que la universidad nos facilitó la conexión a distancia o remota con los laboratorios. Eso nos ayudó muchísimo para que los estudiantes que no tenían equipo o que su equipo no era con una capacidad suficiente, pudiera conectarse a los laboratorios. Era como estar dentro de un laboratorio a la hora que yo lo necesitara, a partir de un proceso coordinado con tecnología. Eso fue una herramienta fundamental. En los espacios o en los cursos más teóricos, los profesores fueron haciendo el proceso de adaptación a situaciones que estuvieran vinculadas a la pandemia, precisamente para poder sacarle partido a esta situación y entender cómo esta nueva forma de habitar podía aplicarse en los cursos teóricos. Y en los casos de talleres de diseño, hemos echado mano a recursos que tenemos en casa, herramientas, empezar a investigar, bueno, cómo debemos utilizar materiales que tenemos de todos los días también para poder reutilizarlos y hacer también una colaboración a procesos de sostenibilidad y hacer conciencia en estos estudiantes que también podemos trabajar con lo que tenemos a mano. Pues bueno, aprender de muchos materiales ha sido nuestra ganancia. Claro, y es que yo estuve en una varias de las presentaciones de tesis y de proyectos finales, y la calidad que han alcanzado los muchachos y muchachas es increíble, no tiene ninguna diferencia cuando estábamos en el campus, y los proyectos, por ejemplo, de tesis que vimos hace unos días fueron increíbles. Tengo algunas preguntas del público y esta nos la hacen muy seguido, ¿vale? Tengo que saber dibujar bien para estudiar esta carrera. Sí, siempre nos preguntan lo mismo. Cuando uno trata de expresar sus ideas, encuentra muchos medios y muchas herramientas. No necesariamente tengo que dibujar bien para poder dedicarme a esta carrera. Yo tengo que aprender a comunicarme de diferentes maneras, ¿no? Puedo hacerlo contándote una historia, puedo hacer armando un guión, puedo hacer algunos garabatos, algunas ideas que se vayan pareciendo más a lo que tengo en mi cabeza, puedo maquetear, puedo luego usar la computadora, herramientas digitales. Conforme vamos creciendo en la carrera, vamos adoptando nuevas formas de comunicarnos, pero no es un requisito para que entres con nosotros. Hay disposición y ganas de aprender. Y me estás hablando de algunas de las herramientas que necesita el diseñador del espacio interno. ¿Se necesita una supercomputadora? ¿Necesito algún equipo especial? No, vamos a ver, cuando entras en la carrera, entramos a trabajar con las herramientas manuales principalmente, ¿no? Y vamos adquiriendo algunas herramientas, ¿no? Instrumentos de dibujo, lápices, lo que normalmente tenemos por ahí en la casa. Luego vamos entrando a cursos mucho más especializados, donde usamos herramientas a nivel de escuadras o otros instrumentos para cortar, maquetear, modelar, y luego ya aprendemos algunos software para poder trabajar con herramientas de representación que son mucho más complejas, pero se pueden trabajar desde las computadoras o la computadora que tengas en tu casa, o bien podés tener acceso a
a los laboratorios de tecnología que tenemos acá en la universidad. Lo que me estás diciendo me recuerda el trabajo de algunos grandes diseñadores como Frank Gehry, que los dibujos a mano eran bien particulares, Claro. pero que usa los últimos softwares, entonces no necesitaba necesariamente dibujar perfecto, pero logró uno de muchos de los mejores edificios e interiores que tenemos hoy en día. Por supuesto, esos dibujos no todo el mundo los entendía, e incluso hay muchas bromas acerca de esos sketches extraños, pero ver el resultado después de un proceso de exploración y trabajo con otros profesionales nos dice que una idea que puede parecer extraña o loca es posible construirla, hacerla realidad y además convertirse en un ícono en el mundo, ¿no? Nos preguntan acá que qué ofrece Veritas como espacios y como herramientas también. Tal vez contémosle un poco a los muchachos del Fab Lab y del Lampet, que son espacios únicos que tenemos acá en Veritas y que creo que son muy importantes para la formación del diseñador. Definitivo, precisamente ahora que mencionabas el viaje a la costa este de Estados Unidos es donde te das cuenta que Veritas tiene las herramientas de punta que se tienen en todas las universidades, en las mejores universidades en Estados Unidos y en el mundo. El Fab Lab es una muestra de esto, el Lampet es una muestra también, donde el estudiante no solamente puede tener un buen proceso de ideación, sino que además puede generar un prototipado, un proceso de experimentación para saber cómo construyo esto en pequeña escala, funciona con esta materialidad, no, qué resistencia va a tener, cuál va a ser el resultado. Y esto, además, quiero mencionarte que es de mis lugares favoritos porque es punto de encuentro con otras carreras. Entonces esto nos lleva a compartir con estudiantes de producto, de arquitectura, de otras disciplinas que nos hacen analizar un problema desde otros ángulos. Entonces nos encontramos con profesores, con los directores de otras carreras y genera un intercambio lindísimo. Y más allá de esto vamos generando estos vínculos donde construimos asociaciones, donde construimos ligámenes con otras profesiones que van a ser probablemente nuestros vínculos profesionales cuando salgamos de acá. Y es que uno entra al Fab Lab y al Lampet y están todos los muchachos construyendo y haciendo y sacando materiales y experimentando todos estos proyectos que tienen. De las experiencias más ricas que hay acá. Ale, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que esto les haya ayudado un poco a entender mejor la carrera del diseño del espacio interno y si tienen preguntas pueden escribirnos a la información que viene al final de esta conversación. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a ustedes. Gracias. Invitados siempre.